hace temblar, y que es tu presencia, y al manifestarse tengo que cantar. Y es que soy tan pequeño que al tocarme siento que voy a desmayar. Y es que a tu presencia toda la tierra tiembla, también tiembla mi alma. Y es que soy tan pequeño que al tocarme siento que voy a desmayar. Y es que a tu presencia no hay aquí en la tierra con qué comparar. No te puedo mirar, no te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y el deseo que en mi afán creo que ya no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y siento. ¿Y qué hay en ti, Señor, que sientes por mí? No sé cómo me amas. Y qué misterio existe que en la dura prueba conviertes en calma. Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla, también tiembla mi alma. Y que tiene tu espíritu que cuando me toca se hace la bonanza. No te puedo mirar, no te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y siento. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a la Biblia, hermanos. Saludamos a todos aquellos que nos sintonizan a través de Radio Faro de Luz. Es una bendición que nos estén escuchando esta mañana en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre. Jueces capítulo 8, versículos 22 y 23 vamos a leer en esta oportunidad. Jueces, libro de Jueces en el Antiguo Testamento, capítulo 8, versículos 22 y 23, dice la palabra del Señor: y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián.
Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Amén. El tema para hoy es Gedeón. Así, el nombre de este personaje. Porque vamos a hablar un poco acerca de la historia de Gedeón. Pero antes de hablar acerca de Gedeón, quiero decirles que este es el tiempo en que Israel está siendo de alguna manera dirigido, libertado, gobernado por los jueces. Entonces, la condición del pueblo de Israel para este tiempo era difícil, como puede ser la condición actual para alguien específico que me oye en esta mañana. Pero esa dificultad que este pueblo estaba pasando solamente por una razón: habían dejado al Señor. Habían dejado al Señor. Algunas veces nosotros relacionamos la aprobación o la bendición de Dios con el éxito que nosotros podamos tener en nuestra vida. Y relacionamos la felicidad por los triunfos, por los logros también. Pero, hermanos, nosotros tenemos que entender que las posesiones, que los puestos y que los logros que nosotros obtengamos no determinan si Dios está con nosotros o no. Lo que al final determina si Dios está con nosotros y si aprobó nuestras vidas, y nos aprobó, hermanos, de una manera especial, que nos hizo entrar en gloria, nos hizo entrar en su presencia, entonces diremos nosotros que contamos con la aprobación de Dios. Porque a la presencia de Dios no se entra rico, no se entra millonario, no se entra siendo feliz, no se entra teniendo popularidad con la gente. Podemos entrar, aún el Señor dijo, mejor es entrar manco, sin una mano, sin un ojo, sin una pierna, con dolor, con tristeza en nuestra alma. Podemos entrar de la manera que sea a la presencia de nuestro Señor. Entonces, pero las dificultades que este pueblo estaba pasando era porque habían abandonado a Dios. ¿Y cuáles eran las dificultades? Que sus enemigos, que al mismo tiempo que eran enemigos, eran vecinos, los madianitas, hermanos, venían sobre ellos, les atacaban, destruían sus casas, robaban y quemaban la cosecha que tanto les costaba durante el año, y se iban. Y ellos vivían de tal manera que se hicieron cuevas, hicieron lugares donde podían ellos esconderse, porque estaban prácticamente dominados, no podían levantarse, porque eran débiles a causa de la transgresión, a causa del pecado que ellos habían agarrado para sí, porque no estaban adorando al Señor de la manera que debían de hacerlo, no estaban respetando los mandamientos del Señor de la manera que debían hacerlo, porque ellos habían abrazado a los dioses de Acera y Baal. Entonces esa era la condición. El enemigo venía, los maltrataba, les robaba, destruía, quemaba, hacía lo que ellos querían y ellos no podían defenderse. Es más, no tenían ni siquiera el valor para defenderse.
Pero un día está este hombre llamado Gedeón, que también después se conoce como Jerobbaal. Entonces está este hombre aventando el trigo en un lugar bajo, debajo de un árbol, y se le aparece un ángel, o el ángel del Señor, y le dice: varón esforzado y valiente. Y él no se cree eso. Mas sin embargo, el ángel le dice que Jehová libertará al pueblo con su mano. Y le dice el ángel qué es lo que este hombre tiene que hacer. Pero él duda y le pide señales específicas a Dios para ir y hacer lo que él realmente le está enviando a hacer. Entonces, y cuando él se convence que él es la persona a quien Dios va a utilizar para libertar al pueblo de la condición en que está, él llama, convoca a los hombres, los reúne para la batalla. Pero hay un momento en que Dios le dice a Gedeón: son demasiados los que van. No vaya a ser que se alabe Israel, no vaya a ser que se engrandezca Israel y diga: con nuestra mano o con nuestra fuerza vencimos al enemigo. Entonces Dios le dice a Gedeón qué es lo que tiene que hacer. Y Gedeón, por la tarde o por la noche ya a lo mejor, le dice a todos los que van a pelear contra el enemigo que todo aquel que sienta temor de ir a la batalla, que madrugue, que se levante temprano, empaque sus cosas y se vuelva cada uno a su tienda. Y se volvió, hermanos, esa mañana una enorme cantidad de personas. Pero luego, hermanos, quedó otro considerable número de personas. Y luego Dios le vuelve a hablar a Gedeón y le dice: todavía son muchos. Todavía son muchos los que están contigo. Mira, esto vas a hacer. Y le dice: llévalos al río. Llévalos a tomar agua. Y cuando estén tomando agua, fíjate, aquel que toma agua con sus manos y se la lleva a su boca, y fíjate en aquel que dobla sus rodillas y agacha prácticamente su cabeza para beber agua. Entonces hizo así, y la mayoría dobló sus rodillas, se agachó, tomó agua confiadamente, aún estando ya a punto de enfrentar una batalla. Mas sin embargo hubieron 300 hombres que tomaron agua en sus manos y bebieron, y estaban pendientes de lo que podía pasar en cualquier momento. Entonces Gedeón despidió a aquella otra gran multitud y solamente se quedó con 300 hombres. 300 hombres para combatir miles de hombres, soldados, de guerreros, para que tenían aquellas naciones. Mas sin embargo, Gedeón de alguna manera dudaba que Dios iba a hacer algo con tan pocos hombres en contra de tan grande ejército que estaba por delante. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasó que Dios le habló nuevamente a Gedeón y le dijo: ve de noche y desciende al campamento y presta atención a lo que vas a oír. Y cuando Gedeón bajó con su criado al campamento, vio los millares de ejércitos tendidos, durmiendo. Pero entre ellos estaban dos que estaban platicando, y uno le decía que tenía un sueño, y el otro le decía como interpretación del sueño: esto no es otra cosa más que Dios, el Dios de los israelitas, caerá sobre nosotros y nos destruirá. Y cuando Gedeón vio que Dios de alguna manera estaba ya atemorizando el corazón de estos
hombres, se regresó para donde estaban los 300 y les dijo que eran lo que tenían que hacer. Y cuando ellos, hermanos, hicieron lo que Gedeón les dijo que tenían que hacer, que quebraran sus cántaros y de alguna manera tomaran una especie de antorcha en sus manos y en su otra mano, hermanos, una trompeta, y empezaban a tocar las trompetas y a gritar: grande es Jehová de los ejércitos, grande es Dios. Empezaban a adorar a Dios y ellos decían: también Gedeón, cuando aquel ejército enorme oyó, hermanos, esto similar a lo que pasó con el tiempo de Josafat, cuando ese ejército numerable oyó esto, ellos se turbaron y empezaron a huir de aquel lugar, y cada uno, hermanos, peleó contra su compañero, y muchos fueron los que se destruyeron entre sí en aquel momento, y los que no se destruyeron huyeron, y Gedeón, sin pelear, los persiguió. Los persiguió de tal manera, hermanos, que cuando iban él y sus valientes persiguiendo, mandó a decir a los demás de Israel que descendieran y que atacaran o que los detuvieran y hicieran algo con aquellos que estaban huyendo. Pero la situación es que Gedeón fue, los persiguió y capturó sus reyes. Capturó sus reyes. Y cuando él capturó sus reyes, los trajo, y Gedeón le dijo a uno de sus hijos que los matara. Mas sin embargo el hijo tuvo miedo, y uno de ellos se burló, como queriéndole decir: este tiene miedo. O sea, tu hijo tiene miedo porque es tu hijo, porque tú realmente eres un cobarde. Mas sin embargo, Gedeón tomó la espada y los mató a ellos. Entonces, ¿qué pasó con esto? Libertó al pueblo de aquella opresión, de aquella esclavitud. Pero antes de esto, antes de ir a la batalla, Gedeón, por mandato de Dios, fue y destruyó los ídolos de Baal y de Acera. Entonces rompió la maldición que el pueblo había acogido para sí. Fue a la batalla, venció. Como final resultado, liberó al pueblo de la esclavitud. Entonces, la porción que nosotros hemos leído, cuando todo esto sucedió, los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de mano de Madián. Entonces, en otras palabras, le dijeron: sé nuestro líder, sé nuestro guía, sé nuestro Señor. En otras palabras, gobiérnanos tú, porque nos has libertado de esta esclavitud en que nosotros hemos estado por años. Mas sin embargo, la respuesta de Gedeón fue: no, ni yo ni mi hijo se enseñoreará de ustedes, sino que Jehová lo hará. Jehová lo hará. Hermanos amados, yo quiero tomar una porción en el libro de Jueces, capítulo 21 y último versículo. En estos días, dice, no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Yo puedo decir, hermanos, en esta mañana, sin temor a equivocarme, Jehová reina en el universo. ¿Cuántos creen eso, hermano? Jehová reina.
Y Él reina con justicia. Con justicia reina el Señor para con todos. Pero de alguna manera también Dios levanta hombres como Gedeón que liberten al pueblo de la esclavitud y lo levanta con ese potencial para que continúe, para que gobierne al pueblo. Porque cuando no hay líder en el pueblo, sea este el pueblo que sea, el pueblo va a terminar haciendo lo que bien le parece. Y cuando no hay un gobernante, un líder que esté tomado de la mano del Señor, el pueblo hará lo que le parezca y lo que le parece al pueblo. Cuando no hay gobierno de Dios a través de un hombre, siempre lo que le parece al pueblo es lo peor, es lo torcido, es lo incorrecto. Entonces, por eso, hermano, existe una necesidad que independientemente de donde exista un pueblo grande o pequeño, hayan líderes que no decidan renunciar al llamado que Dios les hace para que gobiernen el pueblo de Dios, ya sea hermano, una iglesia, ya sea una ciudad, ya sea un país, o ya sea una reunión celular. Porque cuando nosotros decimos no, que lo haga Dios, y decimos no para, hermanos, evitar la responsabilidad que ha caído de parte de Dios sobre nosotros, cosas tremendas pueden ocurrir. Por eso, hermanos, el llamado al liderazgo es no renunciar. Es no renunciar, porque cuando nosotros renunciamos al liderazgo que Dios nos ha dado, cualquier cosa puede ocurrir. ¿Y qué hizo este hombre? Hizo todo. Hizo todo. Primero, se consideraba un cobarde. El ángel de Jehová le dijo: varón valiente y esforzado. Segundo, Dios lo consintió de tal manera que le dio pruebas que realmente Él estaba con él. Tercero, destruyó los dioses de Acera y de Baal. Cuarto, cuando aquel pueblo enartecido vino a buscarlo a su casa, su padre salió y le dijo: ¿y que Baal no es Dios, pues? Si es Dios, que Él se defienda y que haga con Gedeón lo que Él quiere. Él es Dios. Mas sin embargo, el padre de Gedeón sabía que Baal no era Dios. Entonces, pero después de esto, quinto, convocó a la gente, logró tener seguidores. Sexto, empezó a guiar a aquellas personas hacia la batalla y la gente le siguió. Por supuesto, pasó el proceso que Dios le dijo que hiciera con el pueblo, pero logró la victoria. Por fin el pueblo de Israel fue libertado. Y ahora, qué mejor hombre, hermanos, que fue a quien Dios le habló, que fue el que libertó al pueblo. O sea, qué mejor hombre para guiar esta congregación, este pueblo. Y cuando se junta la gente y le dice: sé nuestro Señor, tú, tu hijo y tu nieto, pues por lo que tú has hecho te respetamos. Por lo que tú has hecho respetaremos a tu hijo. Y por lo que tú has hecho respetaremos aún a tu nieto. Mire, hermano, cuando el hombre hace un buen trabajo, sus generaciones futuras son respetadas. Mas sin embargo, él se negó. Se negó. No sé quiénes han leído esta historia de Gedeón, es muy bonita.
Si no la ha leído, le invito a que la lea en su casa. Son unos cuantos capítulos nada más. Entonces, este Gedeón, que desde el momento que derribó los altares de Acera y de Baal, fue llamado Jerobbaal. Este hombre tenía 70 hijos. Miren, 70 hijos. ¿Quién dijo que los líderes son perfectos? ¿Quién dijo? Y yo no lo escogí. A este, ¿quién lo escogió, hermano? Dios. Aún con toda su imperfección, Dios lo escogió, Dios lo levantó. Pero aparte de los 70 hijos, tuvo uno más, llamado Abimelech, con una concubina. Y como él dijo, no, yo no, ni mis hijos, tuvo que levantarse el hijo de la concubina. ¿Y qué pasó? ¿Sabe qué pasó? El hijo de la concubina mató los 70 hijos de él. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, hermano? Tremenda, hermanos, la situación. Dice en el capítulo 9, Abimelech, hijo de Jerobbaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos, con toda la familia de la casa del padre y de su madre. Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, que os parece mejor que os gobiernen, ¿qué os parece mejor? Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobbaal, o que os gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. Yo le digo a mi familia, no me apoyen, simple y sencillamente porque soy su hermano. Si yo no tengo nada de Dios, o si yo estoy equivocado, no me apoyen, no estén conmigo. Estén a favor de la verdad de Dios. No, sin embargo, estos, como era su hermano, lo apoyaron y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berith, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobbaal o Gedeón, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotán, el hijo menor de Jerobbaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz, clamó y les dijo, oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre Israel, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir y ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú y reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir y ser grande
sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir y ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces los árboles a la zarza, anda tú y reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid abrigados bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Entonces, ¿qué es esto, hermanos? Esto que nosotros hemos leído es la palabra de Dios. Pero esta palabra, hermanos, está plasmada como una figura retórica que se llama fábula. Hace un tiempo yo les preguntaba a los hermanos, ¿será que en la Biblia hay fábulas? Y alguien decía, no, pues hay. Son figuras que se toma, que los árboles hablan, que las cosas inanimadas hablan. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Es que la gente vino a decirle a determinada persona, reina sobre nosotros. Y esta persona dijo, he de dejar yo mi comodidad, por ejemplo, que algunos piensan en su comodidad, algunos piensan en su tiempo, algunos piensan en su familia. Gedeón quizás dijo, no, porque si soy rey no voy a cuidar a mis hijos. Mas sin embargo yo prefiero cuidar a mis hijos y no servir al Señor como líder, como gobernante o como rey de este pueblo. Esa es la mente retrógrada que nosotros los seres humanos tenemos, que anteponemos nuestros caprichos, nuestras supuestas necesidades antes que servir a Dios, y al final vienen a acontecer cosas en nuestra vida que lamentamos, y algunas veces no lamentamos únicamente nosotros, sino que también lo lamentan nuestros hijos y nuestros nietos por la mala decisión que nosotros en algún momento tomamos. Y así los árboles, que los árboles es gente, es el pueblo de Israel. Según Jotán, vinieron, y él se lo explica bien claro, y se le dice, vinieron, y dijeron, no he de dejar mi buen fruto, he de dejar mi aceite, no he de dejar mi vino, dijo la vid, con el que alegro a Dios y los hombres, para ir a ser grande entre los árboles. Es que no somos grandes, hermano, aquellos que servimos a Dios ante la gente, no somos grandes ante los demás. La grandeza del hombre que guarda el mandamiento de Dios, que sirve a Dios, que busca agradar a Dios en todo, no es ante los hombres, sino ante Dios, porque a Él es quien nosotros servimos. Si nosotros los que servimos a Dios tomáramos muy a pecho las cosas que la gente habla de nosotros, aún dentro de nuestras congregaciones, tiempo hace ya que hubiésemos dejado de servir a Dios. Pero como nosotros, como está escrito en la palabra, no servimos de tal manera que podamos agradar a todos los hombres, sino lo contrario, servimos de tal manera que podamos agradar a Dios, y eso es lo único que nos importa y que nos debe de importar como líderes. Eso es lo único. Lo que sí, yo sé que a través del liderazgo Dios tiene pensamientos de bien para el pueblo, para la iglesia. Pero algunas veces la iglesia no elige con sabiduría. Algunas veces la iglesia elige por parentesco, elige porque me cae bien.
¿Y por qué voto por este diácono? Porque me cae bien. ¿Y por esta diaconisa? Porque es mi familiar. ¿Qué tiene que ver eso? Nada. Porque lo que importa es, hermanos, en resumidas cuentas, el amor, las intenciones buenas que la persona tiene, no para con los hombres, sino para con Dios. Y entrar a ese nivel de poder entender, de poder elegir las autoridades de nuestra congregación, en ese nivel, para eso se requiere sabiduría. Pero muchas veces botamos nosotros de vista. ¿Y qué pasó con este hombre que anduvo diciéndole a los demás, elíjanme a mí por rey de Israel? ¿Qué pasó, hermano? Lea la historia en su casa y se va a dar cuenta qué fue lo que pasó. Tenemos nosotros, hermanos, que pensar que si de alguna manera alguien está en una posición, es porque de alguna manera Dios lo eligió. Y el pueblo con sabiduría lo que vino fue a confirmar. Fue a confirmar. El país entero ahora mismo está tomando una decisión. El país entero está tomando una decisión. Y como cristianos que somos, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Orar por aquella persona que este día o después de este día sea electa, sea quien sea, para que gobierne nuestra amada nación. Porque hay necesidad de liderazgo en nuestro país. Porque hay necesidad que el madianita, hay necesidad que el ismaelita tenga de alguna manera un alto y no siga saqueando y no siga maltratando el pueblo de Dios. Pero la situación es, hermanos, algunas veces tan difícil. En base a Gedeón y a Abimelech, el hijo de la concubina, había una gran diferencia. Y en estos días el pueblo no encuentra mucha diferencia entre uno y el otro. Y algunas veces tenemos nosotros dudas y generalizamos, todos son iguales. Pero, amados hermanos, sea quien sea que el Señor elija a través del pueblo salvadoreño, lo que tenemos que hacer como iglesia es orar para que esas personas abran su corazón a Dios y para que la sabiduría de Dios descienda sobre ellos. Y hermanos, este pueblo que ha sufrido tanto, tenga, hermano, momentos de refrigerio, sea quien sea. Porque este pueblo viene sufriendo desde la década de los años 30, con la matanza de la población indígena. Viene sufriendo por los gobiernos militares dictatoriales. Viene sufriendo, hermano, producto de la corrupción, el saqueo y el robo. Viene sufriendo, por si fuera poco, por la delincuencia o crimen organizado. Viene sufriendo por la carestía, hermano, de trabajo, la escasez de alimento. Viene sufriendo por muchas cosas. Pero algunas veces, llegando a una conclusión,
El pueblo sufre por una sola razón: porque ha abandonado a Dios, los principios que Dios ha establecido. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros como iglesia de Cristo? Orar para que nuestra amada nación no ponga su mirada únicamente en los hombres de esta tierra, porque todos parecen ser iguales, y gobierne quien gobierne, las cosas no cambian mucho. Pero si todos como nación ponemos la mirada en el Dios de los cielos, y Él a través de su Espíritu Santo gobierna la vida de nuestro pueblo, El Salvador, hermanos, habrán principios de amor los unos para con los otros. Habrán principios de moral, amados hermanos. Habrán principios de respeto. Y las cosas finalmente cambiarán. Porque ese es el mayor problema. La sociedad misma no quiere cambiar. No quiere aceptar que los hombres fallan, pero tampoco quiere venir reconociendo sus faltas. No queremos venir reconociendo nuestras faltas, nuestras transgresiones, nuestro alejamiento de Dios, y por causa de eso la situación que viene. Entonces nuestra oración debe de ser que como pueblo salvadoreño, antes que poner la confianza en un político, cualquiera que éste sea, pongamos nuestra confianza en el Dios de los cielos. Porque su palabra dice que no he visto un justo desamparado, ni a su simiente, ni a la simiente de Dios que mendigue un bocado de pan. Las cosas a lo mejor se van a poner más difíciles, pero los hijos de Dios tendrán alimento. Los hijos de Dios tendrán protección en un país convulsionado como el que vivimos. Y si, hermano, es el día en que el Señor nos manda a llamar, pues iremos delante de su presencia, y no importa la forma como lleguemos. Lo importante es que lleguemos y entremos a vivir en reposo en esa eternidad que el Señor nos ha prometido, hermanos, en su reino celestial. Eso es lo que realmente interesa. Por lo demás, el derecho ciudadano es importante. Y es importante que usted sepa que lo tiene como ciudadano. De la manera que usted lo va a ejercer, pues es su decisión. Pero todos tenemos voz y tenemos voto. Porque gracias sean dadas a Dios, vivimos en un país que tenemos libertad de expresión. Vivimos en un país que cada año que pasa hay más personas que vienen confesando a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer aquel que de alguna manera es elegido por Dios para ocupar un puesto? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ocuparlo y desempeñarlo con responsabilidad. En la iglesia se da un fenómeno, y el fenómeno es que de repente Dios empieza a utilizar a alguien para el servicio de su obra, y la gente muchas veces viene conmigo a poner el cargo. Póngaselo a Dios.
Mira, hermano, ve que esto y esto. Mira, hermano, esto y esto. Cantidad de casos. Porque a veces se tiene la percepción de que los privilegios los da un hombre, de que los puestos en el área a trabajar los da un hombre. Dios se glorifica, Dios se manifiesta, Dios usa a un hombre como instrumento para emplear a sus hijos en su obra. Pero realmente, hermanos, el puesto, el privilegio viene de parte de Dios. Y con Él es que nosotros tenemos compromiso. Y antes de decirle al líder, digámosle a Dios, preguntémosle a Dios si está de acuerdo. O preguntémosle, Dios, ¿será que te has equivocado en ponerme a trabajar en esta posición? O para que descansemos un poco, ¿será que yo solo me puse, Señor? Porque cuando nos ponemos solos, las cosas no funcionan. Pero la misericordia de Dios es tan grande que había una vez un pastor que no le salían bien las cosas. Y luchaba y no salía nada bien. Y un día se vino solo a la plataforma a orar. Y más que a orar, empezó a llorar delante de la presencia del Señor. Y le dijo, Señor, me voy. Ese hombre tenía deseo de servir a Dios. Me voy. Ya no sirvo más, porque las cosas no me salen bien. He tratado todos estos años, 10 años ya, de asimilar el llamamiento. Pero en este tiempo he entendido por los malos resultados que he estado teniendo, que realmente tú no me llamaste, sino que fui solito el que se colocó, el que se puso y empezó a hacer la obra tuya, y por eso no he tenido resultado. Así que como no me pusiste tú, Señor, sino que yo solo me puse, hoy dejo este servicio que he estado haciendo y me voy. Y aquel hombre lloraba, porque hay personas que no tienen llamado de Dios, pero aman tanto la obra que en cualquier área están sirviendo. Y aquel hombre lloraba porque se imaginaba lejos del servicio a Dios, que es servicio a los demás, a su semejante. Él se miraba que ya no visitaba a los hermanos enfermos. Él se miraba que ya no predicaba la palabra. Él se miraba que ya no estaba sirviendo al Señor, y este hombre lloraba. Pero determinó y le dijo, Señor, me voy. Y cuando este hombre se disponía a levantarse, Dios le habló y le dijo, sí, es cierto, todos estos años yo no te he llamado a trabajar, y por eso las cosas te han salido mal. Y le dijo Dios, pero ahora no te vayas, porque a partir de este momento yo te llamo y serás de bendición. No que el hombre no lo era en su servicio, sí era de bendición. Porque si nosotros, aún no siendo cristianos, ayudamos a pasar un anciano la calle, somos de bendición. Ayudamos a alguien que está levantando un objeto pesado que no lo puede levantar y le ayudamos, somos de bendición. Todo aquel que trabaja en la obra del Señor es de bendición. Pero cuando tiene el llamado de parte de Dios, la bendición es mayor. Entonces yo sé que si alguien que está haciendo algún trabajo, sea que Dios lo haya llamado, sea que él solo se haya puesto, cuando venga delante de Dios a decirle, pongo mi cargo, estoy
100% seguro que si no hay pecado en esa vida de esa persona, Dios no le dirá que está bueno que se vaya, sino al contrario, reafirmará su llamamiento. Y si no ha sido llamado en ese momento de hablar sinceramente con Dios, Dios lo llamará y lo enviará, y la bendición será mayor, porque Jesucristo mismo dijo: rogad al Padre para que envíe obreros a mi mies, porque a la verdad la mies es mucha, los obreros son pocos. El Señor sigue necesitando hombres y mujeres por igual para que sirvan, para que lleven el mensaje de salvación en estos últimos tiempos. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Aceptar el llamado de Dios. No permitamos que alguien con un corazón malo y perverso, al igual que Abimelech, ocupe el lugar de Gedeón. No permitamos que alguien así ocupe el lugar que Dios nos ha dado, porque las cosas irán peor para el pueblo. Para el pueblo. Tenemos un desafío por delante, los que estamos sirviendo al Señor. Así como lo tiene el que va a quedar electo hoy o después de hoy, si hay una segunda vuelta. Tiene un gran desafío. El pueblo está convulsionado. El pueblo no es capaz de aguantar otro par de malos gobiernos. La situación se va a volver difícil. Hay una necesidad en el pueblo salvadoreño, y nosotros como iglesia oremos para que la bendición de Dios descienda y el pueblo abra su corazón y reciban a Jesús como su Salvador. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces yo le voy a pedir a usted en esta mañana que se ponga en pie y oremos por este proceso que se está dando en nuestro país, y oremos por esa persona que no sabemos nosotros quién va a ser el que va a quedar como próximo presidente de nuestra amada República del Salvador. Padre, en esta mañana, como iglesia, como hijos tuyos, venimos delante de tu presencia, primero pidiéndote perdón, Señor, por nosotros y por nuestra amada nación. Te pedimos, Señor, que nos bendigas grande y maravillosamente. Te pedimos, Señor, que como nación nos des la fuerza para volvernos hacia ti. Que renunciemos a todo aquello que nos ha alejado como nación de tu verdadero mandamiento, Señor. Porque reconocemos que tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Y que algunas veces las cosas suceden de la forma en que suceden, porque como pueblo nos apartamos de ti, y en los momentos difíciles tú llamas nuestra atención y nos das variedad de líderes, Señor, y todos fallan, para que de alguna manera entendamos, oh bendito Dios, que tú no fallas y que al que a ti viene no le echas fuera, y que al que a ti viene tú le das tu bendición. En esta hora, Señor, te pedimos por cada salvadoreño y salvadoreña en nuestro país y en cualquier rincón del mundo, Señor, que les bendigas grande y maravillosamente. Que tú seas parte de este proceso electoral que hoy estamos viviendo, Señor. Que no sea nuestra voluntad, sino la tuya. Y te pedimos, Señor, de una manera especial que bendigas
al próximo presidente de nuestra nación, porque es deber nuestro orar por nuestras autoridades y al mismo tiempo también respetar, Señor, esas autoridades. Pero sea, Señor, quien sea, te pedimos que esta persona tenga un corazón dócil a oír la voz que viene de lo alto, voz que puede llegar a través de su esposa, como la voz que llegó de parte de su esposa a Pilato en aquel momento, cuando le habló a ese gobernante. A través de la esposa puede llegar esa voz tuya, Señor. Puede llegar a través de un consejero espiritual. Puede llegar audiblemente, porque tú no tienes limitación alguna, Señor. Puede llegar de muchas maneras. Y te pedimos, Señor, que sea quien sea, abra, Señor, su oído y su corazón a lo que tú quieres decir, Señor. Y que sea quien sea, Señor, también vea la necesidad que como pueblo salvadoreño tenemos, la gran mayoría, Señor. Porque los gobiernos, Señor, en los últimos 50 años han gobernado para sí mismos, para sus familiares y para esa élite rica y poderosa económicamente hablando, Señor. Mas sin embargo, la mayor parte de población, que somos los pobres, aquellos que no tenemos un trabajo digno, una vivienda digna, que no tenemos esperanzas de un seguro médico y de una pensión, Señor, en el momento que nos retiremos de nuestros trabajos, porque ni siquiera tenemos trabajo a causa de la escasez, Señor, producto de los malos gobiernos que han habido, Señor. Pero en esta mañana nos unimos y clamamos, oh bendito Dios, para que bendigas a esa persona, para que evite la corrupción, para que traten, Señor, los problemas sociales de desigualdad, para que traten, Señor amado, con la delincuencia, la criminalidad de la cual ya como salvadoreños estamos cansados. Oh bendito Señor, ten misericordia de nosotros. Sabemos que como cristianos, como hijos tuyos, nuestra confianza, Señor, no está puesta en el hombre, sino en ti. Pero con tu ayuda, Señor, sabemos que con tu ayuda ese hombre puede ser un mejor gobierno, Señor, quien quiera que sea, un mejor gobierno de los que han habido últimamente, Señor, en estos últimos tiempos. Por eso te pedimos, Señor, que con sabiduría pueda gobernar y que sea, Señor, una persona sensible para oír tu voz, porque este pueblo ya no aguanta más, Señor, esta situación. Son demasiadas las dificultades, Señor amado, y hoy en tu nombre lo creemos, que el pueblo entero será también más sensible, oirá tu voz y abrirá su corazón el pueblo salvadoreño para recibirte a ti, porque eso es lo que necesitamos. Señor, te damos gracias en este momento
porque nos permites orar por nuestras autoridades. Dios amado, te damos gracias y creemos, Señor, que de alguna manera tú tienes control de todas las cosas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, llegamos hasta acá. Que el Señor les bendiga mucho lo que resta del día, y pues la semana que viene será una semana de mucha bendición. Llegamos hasta acá. El Señor me les bendiga a todos. Amén. Damos gracias al Señor, hermanos, por esta preciosa bendición de esta mañana. Vamos a orar, vamos a darle gracias.